Monitoreando por estos días programas radiales de Colombia, escuché a un profesor de un colegio protestar y criticar al nuevo presidente de este país porque había nombrado como ministra de Educación de esta nación a una mujer religiosa, católica, cristiana, defensora de los principios, leyes, estatutos y mandamientos dejados por Dios, y me puse a pensar, a reflexionar. Una de las razones del por qué estamos como estamos, con una juventud, con una adolescencia y con una niñez rebelde, desobediente, anárquica y totalmente alejada de Dios y de sus principios. ¿Y el porqué de esto? Pues claro, los encargados de enseñarles, de instruirles y darles educación a nuestros hijos son en su gran mayoría ateos. No creen en Dios. Y si dicen que creen en Dios, es para aparentar, para camuflarse en guarderías, jardines infantiles, escuelas, colegios y universidades y centros de capacitación académica, y en donde en su mayoría son miembros de un partido político que se ha declarado públicamente a nivel mundial enemigos de Dios. ¿Cómo les parece? Enemigos de nuestro Creador y Padre Celestial. Y quienes tienen como principal objetivo de su educación es negar, rechazar y desconocer todos los principios elementales del buen comportamiento, la ética, los principios morales, el civismo, la pulcritud, la urbanidad y la obediencia, y el mensaje, sobre todo el mensaje de Jesús Cristo. Profesores, educadores y docentes que tienen, pareciera como el objetivo de cumplir un encargo, pero de Satanás, Lucifer, el diablo, los demonios o como usted quiera llamarlo. ¿Por qué? Pues porque enseñan a nuestros hijos a desconocer la autoridad, la palabra autoridad, porque los que les enseñan a nuestros hijos invitan a sus alumnos es a la desobediencia a padres de familia, desobediencia a las autoridades y desobediencia al gobierno, y que los invitan a sus estudiantes a la anarquía, la revolución, la violencia, el odio y todo lo malo que es lo que estamos viendo y viviendo hoy en día en universidades, colegios, escuelas y hasta en guarderías infantiles. ¿Cómo les parece? El horror, el horror, el horror, como siempre yo digo. Dios tiene hoy un mensaje para estos profesores del mal. Y no crean que se van a salir con la suya o que van a cumplir su maquiavélico propósito, porque aquí el que manda es Dios. Aquí el que manda, repito, es Dios, nuestro Creador y Padre Celestial, dueño del universo, el que, óigase bien, para los profesores y para todo el mundo que esté escuchando, el que tiene el poder de dar la vida y el que tiene el poder también de quitar la vida. ¿Cómo se llama? Dios, nuestro Creador, por si usted no lo sabe. De modo que Dios tiene un mensaje para estos profesores y se los manda a decir, y está contenido en su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y que leeremos en breve. Para quienes son contemporáneos conmigo, me confirmarán que en nuestra época de estudiantes existían las materias en el pensum académico colombiano que se llamaban urbanidad y cívica, eran materias, incluyendo la religión también. Estas materias, que fueron principios, que fueron la base de la educación, no solamente para Colombia, sino de la humanidad,
y que hasta principios del siglo pasado nos los enseñaron los profesores de aquel entonces en guarderías, escuelas, colegios, universidades, donde cada día, a propósito, recuerden ustedes, iniciábamos las clases orando, rezando la oración del Padre Nuestro diariamente. Eso no es un sueño, ni es un cuento, fue una realidad en los colegios y escuelas de un país llamado Colombia. Y donde a propósito, donde las escrituras, la palabra de Dios, la Santa Biblia, era un texto obligatorio de las clases de religión, como cualquier otro texto, como el álgebra, todos los demás textos. De modo que cuando las materias de civismo y urbanidad estaban a propósito incluidas en el pensum académico de todos los colegios y escuelas de Colombia, pero que los respectivos gobiernos de turno, los políticos de turno, los politiqueros de turno, los congresistas, diputados y concejales, hicieron desaparecer de un momento a otro algo que desapareció lentamente, poco a poco, pero que ya no existe. ¿Y quiénes son los responsables? Pues los gobiernos, los encargados de elaborar las leyes o de quitarlas, los políticos y politiqueros, congresistas, diputados y concejales que, repetimos, influyeron enormemente para que estas materias que existían en los pensums académicos de colegios, escuelas y hasta de universidades de un país llamado Colombia existían, pero no existen. ¿Y por qué no existen? ¿Por qué no existen hoy en día? Excelente pregunta. Y hagamos esa pregunta, o hagámosles todos nosotros esa pregunta. ¿Por qué no están incluidas en el pensum oficial de la academia estas materias? ¿Por qué desaparecieron? El civismo, la urbanidad, las clases de religión, las oraciones a Dios, nuestro Padre Celestial, que existían a principios del siglo pasado y que existieron por mucho tiempo, por long time. Y ahora no existen. Y entonces es la anarquía que estamos viendo, la rebeldía, la desobediencia y todo el alejamiento de estos chicos y chicas que no quieren saber nada de Dios. Y valga la redundancia, por Dios, por Dios, por Dios. De modo que este es un llamado de atención para los padres de familia que me están escuchando. O cuéntele a su vecino. Tenemos que investigar y saber quiénes son las personas que les están dando educación a nuestros hijos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Porque recuerden, después de la casa u hogar, es en las guarderías, en las escuelas, colegios y universidades donde pasan la mayor parte del tiempo nuestros hijos. Alrededor de 8 horas diarias de lunes a viernes. Mejor dicho, son la segunda casa. La segunda casa de nuestros hijos, ¿dónde está? Está en las escuelas, guarderías, colegios y universidades. ¿Y quiénes son las personas que cumplen las funciones de ser los segundos padres de nuestros hijos? Pregunto, ¿quiénes son esas personas? Si no lo saben, se lo recuerdo. Pero hay que preguntar. Son los profesores, son los educadores, son los docentes. Pero pregunto, ¿estas personas que le están enseñando a nuestros hijos sí son personas idóneas? ¿Sí son personas en quien podemos confiar sobre lo que les están enseñando a nuestros hijos? ¿Sí son personas que no tienen doctrinas y filosofías falsas y mentirosas que incitan a la violencia, el odio, la anarquía, la revolución y todo lo que Dios condena? Con gobiernos, de modo que con gobiernos y gobernantes y políticos alejados de Dios. Repitamos, con gobiernos y gobernantes y políticos alejados de Dios. Y con pueblos y gobernados que se niegan a buscar a Dios. Y con profesores y encargados de darle educación a nuestros hijos, alejados totalmente de Dios. ¿Qué podemos esperar?
¿qué podemos esperar en el inmediato futuro? Pues lo que estamos viendo y viviendo en el mundo, y que será peor cada día, con jóvenes que incitan e invitan a la violencia, al vandalismo, la anarquía, la desobediencia y a todo lo que signifique revolución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién les está enseñando todo esto? Si no son los padres de familia, que son los primeros que los tienen en sus casas, a los hijos. Pues ¿quiénes son? Pues los educadores. Así de sencillo, porque los educadores son los encargados de brindarle educación a millones de estudiantes a nivel mundial. De modo que si estos educadores no tienen creencia en Dios, no practican las leyes de Dios, no le obedecen a Dios, están alejados totalmente de Dios, no saben ni conocen cuál es el texto que Dios dejó en la tierra que se llama las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, y que a toda hora están protestando y refunfuñando y creando caos. Y esos son los profesores los que le están enseñando eso a nuestros hijos. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Tenemos que lanzar una exclamación a este momento y decirle a Dios que por favor influya en esta situación. Dios tiene un mensaje para estos profesores. Y a propósito, es tanta la situación. Nosotros aquí únicamente estamos transmitiendo el mensaje que Dios le manda a decir, en este caso particular, a este sector docente que sigue empeñado en poner en práctica ideologías de un partido político que dice que públicamente a nivel mundial que no creen en Dios. Eso sí, que estamos alejados de Dios. Y entonces los pueblos que estamos viendo que están bajo este yugo de este partido político están en la miseria, en la anarquía, afrontando situaciones difíciles de hambre, de desempleo, mejor dicho, a punto de la destrucción total de estos países. Entonces, como estamos viendo ese ejemplo y no queremos todavía esa situación para nuestro amado país Colombia, ni a otros países latinoamericanos donde nos escuchan, estamos clamando, por favor, reaccionemos. Y la primera postura o la primera posición es: vamos a revisar qué es lo que le están enseñando a nuestros hijos, los educadores. ¿Cuáles son las doctrinas, la filosofía, las ideologías que están recibiendo en sus mentecitas las niñas y los niños que llegan a guarderías, a escuelas a aprender? ¿Qué les están enseñando a los profesores? Hay que averiguar, hay que preguntar, investigar y ponernos truchas, repito, como dicen los muchachos, pellizcarnos, porque esto no puede seguir así. Y repito, Dios no permitirá que estos seres enviados por el maligno se ocupen pues de la destrucción del mundo, porque Dios, vamos también a leer la palabra de Dios en contados minutos, explica el porqué y la razón que tenemos que anunciar esto, que tenemos que predicar y lanzar este SOS a la humanidad, porque esto no puede seguir. Y repito, como muchos predicadores no lo hacen, pues aquí tenemos que hacerlo, porque Dios dijo: si no lo hacen los predicadores que anuncian mi palabra, o sea, la palabra de Dios, las piedras hablarán. ¿Cómo les parece? Hasta allá vamos a llegar, que si los predicadores no dicen esto que estamos diciendo hoy en día, si no anuncian, si no recalcan esto, las piedras hablarán. Y usted lo puede leer. Y ya se lo vamos a leer textualmente. Así que, por favor, si usted es padre de familia, no se vaya de la sintonía, porque la palabra de Dios está dirigida a usted. Si usted es padre de familia y tiene hijos o hijas estudiando en este momento, no se vaya de la sintonía, porque Dios tiene un mensaje para ustedes. Como Dios tiene también un mensaje para los profesores que insisten y persisten en enseñar doctrinas que estén alejadas de Dios. Dios también tiene un mensaje, y están las Sagradas Escrituras, que decimos en la palabra de Dios y que defendemos. De modo que no se vaya de la sintonía, por favor. Vamos a leer textualmente qué dice Dios, qué manda a decir Dios, y está escrito en la Biblia. Ya regresamos.